hablar, el tema principal que nos acoge hoy es derechos humanos, como se los anuncié de la semana anterior. De entrada sí les digo, discúlpenme por la desconexión sábado y domingo, pero tenía que adelantar ciertas cosas, además de que quería celebrar también el paso a la final del Club Atlético Nacional, equipo del cual soy orgullosamente aficionado o hincha, y pues quería también disfrutar un poco de eso. Eh, ahora, ahora sí hablemos. Plan Nacional de Derechos Humanos. Traigo un invitado muy importante, como les dije, de la Alta Consejería para los Derechos Humanos en la presidencia. Y esta conversación que nos abarca hoy es una conversación que debemos hacer todos y todas. Porque es un tema que, como les dije, normalmente, más allá de los documentos técnicos, la gente cree que no les debe interesar o no le dan el interés que debe de ser. Y créanme que esto afecta la vida cotidiana de los millones de colombianos que somos. Hay un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos que está próximo, hasta donde sea, a ser firmado por el mismo presidente antes de que termine su gobierno. Y para que me entiendan un poquito, porque el invitado lo va a explicar, el Plan Nacional de Derechos Humanos es una hoja de ruta del Estado que define políticas públicas, que establece compromisos institucionales, que busca proteger obviamente los derechos fundamentales de todas y todas nosotras y que orienta acciones en muchos sectores como seguridad, como las acciones de los líderes sociales, las comunidades vulnerables, el medio ambiente, la juventud, la paz, el tema en los territorios, la protesta, etcétera. Eso creo que debemos entenderlo hoy todos y todas, y poder entender la importancia del invitado de hoy. Un saludo muy especial a Herminia Quintanilla, a Carito, a Dorian, a Naidalía, a Norelis, a Elkin, a José, a todos los que están conectados ahí, que por favor dejen su comentario. Si tienen alguna pregunta para la invitada de hoy, déjenla por favor ahí en la caja de los comentarios, yo voy a estar muy atento. Estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube, y ya saben, pueden seguirme en todas las redes sociales como @MiltonArdilaAG. Bueno, nuestro invitado al día de hoy es Elber Noguera, y quiero darle paso porque ya está en la sala conectado con nosotros, para que ustedes lo puedan saludar. Ahí está Elber, ya estás en transmisión, estás en vivo. Elber, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Buenas noches a todos y todas allá en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y todos aquellos y aquellas que en este momento y posteriormente van a tener la oportunidad de vernos y escucharnos. Un saludo fraterno y en armonía. Gracias, gracias, gracias por la invitación y por el ratico de conversación que vamos a tener. Bueno, Elber, sí, muchas gracias a usted, ¿verdad?, por abrir el espacio desde Bogotá, desde ese trabajo tan importante que está realizando usted en la Alta Consejería. Pero bueno, Elber, para darle un contexto rápido a la gente que está con nosotros, ¿quién es Elber y cuál es su rol dentro de la Alta Consejería para los Derechos Humanos en la presidencia? Gracias, Milton. No, yo soy su humilde servidor. Yo he sido defensor de derechos humanos ya hace, pucha, un montón de tiempo. Yo creo que hace como 17 años y defendiendo los derechos humanos he tenido la oportunidad de trabajar, por supuesto, en el Estado, porque finalmente los funcionarios públicos deben ser defensores de derechos humanos. He trabajado Así con las es. organizaciones de derechos humanos representando víctimas de crímenes de Estado. He trabajado con la cooperación internacional, he trabajado con algunas universidades como docente. Bueno, soy papá de un niño y una niña y soy un trabajador de la lucha por la fraternidad, por la igualdad, por la libertad, un trabajador por la garantía, el respeto y la protección de los derechos de todos y todas. Ese soy yo, Milton. Listo, Helber. Bueno, como lo sabemos, el tiempo es corto, así que tenemos que aprovecharlo. Helber Zoom no está pago, está gratis y nos cobra el tiempo, nos limita el tiempo en la entrevista. Así que para que entremos en el contexto del tema de hoy, ¿qué es exactamente, para los que no entienden? Porque pues quienes somos líderes sociales y activistas tenemos una idea, a grosso modo, de qué es el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero usted explíquele a la gente del común, a los que no lo saben, qué es exactamente el Plan Nacional de Derechos Humanos y por qué es importante este plan para Colombia, Helber.
No, pues el plan termina siendo no, no es un instrumento cualquiera de planificación, es el instrumento más importante que tiene el Estado colombiano, que busca orientar la acción del Estado, articular las entidades del Estado y lograr que entre el 2026 y el 2036 las acciones de las instituciones busquen precisamente consolidar que los derechos humanos se protejan, se respeten, se garanticen más allá de un periodo de gobierno, por eso es a 10 años, y eso significa articular la acción de las entidades en materia de prevención, en materia de protección, en materia de promoción de los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia, por supuesto, logrando que las organizaciones, las comunidades participen activamente y por supuesto logrando la progresividad en la garantía y la protección de los derechos humanos. En últimas, es una política de derechos humanos que trata de cumplir un compromiso que viene desde hace 30 años que el Estado colombiano no ha cumplido, que está en el acuerdo de paz del 2016 y que por supuesto en este gobierno del cambio quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es un asunto, es una deuda histórica con la gente y con los territorios que en este gobierno estamos cumpliendo. Bueno, ahí usted me está explicando mi tercera pregunta, que era por qué toma relevancia en el contexto actual en el que vive el país. Y pues ya lo dijo, hace parte de los acuerdos de paz de La Habana, hace parte también del plan de desarrollo del gobierno de cambio, electo popular y democráticamente. Pero entonces, para los no tan entendidos, expliquemos, Helber, si es posible que, a ver, cuando hablamos de derechos humanos, muchas personas creen que es algo lejano o es político. ¿Podría explicarnos usted, desde su experiencia y conocimiento, cómo impacta realmente a un ciudadano común todo este tema del Plan Nacional de Derechos Humanos? O tiene que impactarnos a todos y todas en la cotidianidad, en el día a día, porque cuando uno habla de derechos humanos, habla de la vida, de tener derecho a la vida digna, a que la vida sea protegida, sea garantizada, a que tengamos la posibilidad de decidir nuestro futuro, a ser Sí, libres, libres de tomar nuestras propias decisiones, a ser soberanos de tener soberano en la toma de decisiones, pero también, por ejemplo, en la soberanía alimentaria. Y eso significa tener tierra, tener derecho al ambiente, tener derecho a la propiedad, a ordenar el territorio alrededor del agua, a la biodiversidad, superar la crisis climática en la que nos encontramos. Entonces, finalmente, cuando uno habla de derechos humanos, de proteger los derechos humanos, significa que tengamos acceso a lo que por ser humanos, cualquier persona tiene la garantía de hacerlo. Es vivir en condiciones dignas, es tener derecho a la salud, es tener derecho a la educación, a la vivienda digna, a un ambiente sano. Eh, y eso a través de lo que construimos con la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional termina siendo el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Entonces, por supuesto, está encaminado a que los derechos no se queden en el papel, sino que la gente pueda finalmente, al fin, tener instrumentos, tener acciones concretas para hacer que sus derechos sean garantizados y protegidos. listo, Helber, gracias. Bueno, yo ahora me quiero meter un poco en mi territorio. Hablamos del Magdalena Medio y por supuesto Barranca Bermeja. Eh, Creo yo, usted ya ha venido por acá, por estos territorios, pues de hecho acá lo conocí cuando estábamos en los diálogos y construcción de este mismo plan. Pero Helber, sí tengo que preguntarle para todos los que desde la región se están conectando, y es cómo este plan podría beneficiar regiones precisamente como Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en específico. No, pues fíjate que cuando estuvimos allá a finales del 2024, pues decidimos
que este plan no se podía construir desde un escritorio en Bogotá y que no lo podrían escribir técnicos o abogados por allá alejados de las realidades de las veredas, de los corregimientos, de los municipios. Y bajo esa lógica acudimos a Barranca Bermeja, creo que estuvimos en noviembre del 2024, si no estoy mal, hicimos una Sí, amplia convocatoria de organizaciones de diferente tipo, ¿no? Del movimiento social, estuvieron defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, sindicalistas, periodistas. periodistas, mujeres, amantes de paz. Eso fue una cosa maravillosa. Yo creo que en ese encuentro que hicimos en Barranca Bermeja, estuvimos por ahí 120, 130 personas, cada una representando organizaciones. Y ahí la gente lo que hizo fue hacer propuestas. O sea, ahí lo que se logró fue un espacio donde las visiones territoriales construyeran propuestas colectivas que terminaran en acciones que puedan ser realizables en el plan. Y eso significa que el plan, pensando por ejemplo en Barranca Bermeja, pensando por supuesto en el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y toda esa diversidad que hay, por ejemplo, en este territorio, pues involucrará que dos o tres cosas básicas. Uno, que todas las personas son titulares de derechos y que el Estado, así sea en el territorio que sea, está en la obligación de garantizarlo. Dos, Ujú. que debe partir de la base que los territorios tienen diversidades étnicas, culturales, de orientaciones sexuales diversas, por supuesto de discapacidad y que principalmente también pues las condiciones socioeconómicas de los territorios, la brecha en la garantía de derechos, la discriminación, el hambre y las desigualdades no son las mismas en todas partes y que eso tiene un diálogo directo con la situación ambiental que en los territorios. Debemos Sí, partir de reconocer que los territorios tienen protecciones diferenciadas al ambiente y la naturaleza y que eso fundamentalmente es una condición para el goce efectivo de los derechos, de la vida. Por supuesto, pues lo que significa la vida y el ambiente en territorios como el Magdalena Medio puede ser diferente a cómo se vive y se garantizan los derechos en el Chocó o por decir otra cosa en Bogotá. Entonces, digamos que esa mirada estratégica que ustedes en esa ocasión nos aportaron se concreta en acciones en el marco del plan que deben ser focalizadas en municipios estratégicos donde más se necesita una priorización de la acción estatal en el marco del plan. En otras palabras, Milton y compañeros y compañeras, el plan, por supuesto, está pensado para acciones para todo el país, pero también tiene unas acciones concretas que deben ser implementadas con mayor prioridad en ciertos municipios donde la brecha en la garantía de derechos es aún mayor, donde hay más desigualdad, donde hay más hambre, donde hay más discriminación, donde los derechos ambientales o territoriales están siendo más vulnerados, donde hay más dificultades en acceso a la administración de justicia, etcétera. Donde esos municipios donde más se necesita una acción priorizada del Estado, por ejemplo, en algunos del Magdalena Medio, es allá donde el plan va a tener una implementación mucho más importante e inicial, por supuesto. listo, Helber. Bueno, yo debo aprovechar en este momento, 8 en punto de la noche, gracias a todos los que siguen conectados con nosotros en YouTube y en Facebook. Este espacio nuevo que hoy inicia en su segunda semana para todas y todos los habitantes de Colombia y del mundo y todo el que quiera saber lo que pasa en el territorio nacional y sobre todo en la región. Hoy estaba viendo una entrevista a Helber mientras hacía mi almuerzo, como es habitual, cada vez que puedo aprovecho. Y esta entrevista era de, creo que era la entrevista que le hizo la FM al presidente Gustavo hace unos días, una entrevista muy larga, como de 2 horas y media, pero el presidente dijo algo ahí muy interesante, que es su consigna al término de su gobierno. Y es, si mal no lo recuerdo, él dijo, eh, ahora depende de los jóvenes o de esta nueva generación hacerse cargo de nuestro país y de lo que
lo que obliga en todo ese sentido. Solo por ese punto tengo la necesidad de preguntarle a usted, Helber, que estuvo en todo el territorio nacional con todo ese equipo que conocimos acá en Barranca, muy bueno, muy completo, donde todas estas organizaciones participamos en esa construcción, en ese diálogo, el Plan Nacional. Pero usted estuvo en todo el país, en diferentes regiones del país. Cuéntenos cómo fue el trabajo o qué papel jugaron los jóvenes, principalmente los jóvenes, en la construcción de este plan, porque tengo entendido que este plan va como para 10 años, creo, si mal no estoy, es un plan que durar Sí, 10 años. ¿Qué papel jugaron los entre el jóvenes hoy que en 10 años ya no van a tener 20 ni 25, sino 30 y 35 años, ¿no? Eh, y donde pues yo ya estaré un poquito más viejo. ¿Cuál fue el papel de ellos en esta construcción, Helber? Cuéntenos un poco sobre eso, por favor. Sí, sí, definitivamente es muy importante la pregunta, Milton, porque, bueno, sí, el plan está a 10 años, entre el Uh -huh. 2026 y el 2036, y como tú bien indicas en esos encuentros, a pesar de que se hicieron 5 encuentros en Cali, donde se recogieron las voces de todo el Pacífico y del suroccidente, Pereira, donde estuvieron las personas de organizaciones sociales del eje cafetero y de Antioquia, en Bucaramanga hubo un espacio también, en Barranquilla con el Caribe, Barranca Bermeja. Pues por supuesto cuando decimos que estuvieron organizaciones sociales, pues incluye organizaciones y personas que tenían la visión de la juventud. Yo creo que ahí vale la pena no perder de vista dos cosas. Uno, pues que y lo reconocieron y lo manifestaron, y es que ejercicios donde se recoja la voz de los jóvenes eh, históricamente han sido muy escasos, no se le escucha a la juventud. Eh, y reconocieron que en este gobierno del cambio han habido varias políticas, programas o planes donde se han recogido sus visiones, sus propuestas, sus análisis, sus dolencias, sus Sí, dificultades, pero también por dónde ellos creen que debe ir la cosa. Por eso hay un Ministerio de la Igualdad, ¿no, Milton? Que sí, tiene señor. una política y tiene equipos de trabajo precisamente en temas de juventud. Entonces, digamos que eso es súper importante. Dos, las juventudes que estuvieron ahí hicieron muchas propuestas, pero también reconocieron que buena parte de lo que debe trabajarse en materia de derechos humanos está reconocido en algunas políticas, planes y programas. Ojo, de este gobierno. Eso hay que ponerle negrilla y subrayado. Buena parte de las políticas, planes y programas que tienen que ver con derechos humanos avanzaron mucho en este gobierno. Piénsate en temas de agricultura, por ejemplo, con la reforma rural integral. Sí, Piénsate en temas de activos o energéticos. Ustedes saben más que yo sobre ese tema. Incluso hay una política de derechos humanos del sector minero energético. Eh, lo que acabo de decir en temas de igualdad, digamos, reconocieron que hay muchas políticas, planes y programas que tienen enfoque basado en derechos humanos, pero que eso no le cambia la vida a los jóvenes, que eso no ha logrado que se garanticen y respeten los derechos de las personas, y veían en este plan una oportunidad para apalancarlo, ¿no? Para moverlo, para sí. potencializarlo. Por supuesto, con la visión de la juventud termina siendo esencial. Es que la juventud, Milton, fueron los que pusieron el pecho ante la persecución, ante la represión en el legítimo derecho a la protesta social, y fueron Uh -huh. quienes hicieron que este gobierno fuera una realidad. Yo creo que eso vale la pena no perderlo de vista. Y debemos ser respetuosos y garantes de eso que allí pasó. Y por supuesto, el plan, entre otros, por ejemplo, con la política pública de garantías, digamos, hay varias cosas que se han venido trabajando en este gobierno, materializan y hacen concreto que los jóvenes no solamente tengan voz, porque pues voz es una cosa, pero que estén implementando las políticas, que estén haciendo veeduría,
que estén haciendo control social a lo que el Estado y las instituciones están haciendo en el territorio. Yo creo que eso es fundamental. Y esto lo sostiene la gente de Milton y compañeros. Y esto que dijo el presidente de la República es fundamental. La gente debe hacerse cargo. Y hacerse cargo significa que nosotros y nosotras, estemos o Sí, no en un gobierno, debemos hacer posible que las cosas se mantengan. Debemos exigir que los derechos se respeten y se garanticen. Debemos hacer control ciudadano sobre las instituciones para que no vuelvan a suceder crímenes como los que han sucedido en este país. Yo creo que el presidente hace un llamado de atención que va más allá de la época en la que estamos y llama la atención de que es la gente quien hace posible que las cosas pasen. Nada más que eso. Helber, bueno, usted estuvo por acá en el 2024, bien lo decía usted, durante la construcción de este plan, y ya el plan está, entiendo, está listo para que el presidente lo firme. ¿Sí es así? Ya se Sí, terminó, ya señor. está montadito. Entonces, Está bueno, montadito. Es tremendo trabajo porque logramos concertar las acciones con lo que la gente nos propone, ¿cierto? Hicimos una propuesta que tuvo dos filtros grandes, sí. organizaciones sociales, o sea, pusimos el plan y las organizaciones sociales retroalimentaron el plan, hicieron propuestas de modificación a lo que nosotros habíamos hecho y después lo discutimos con las entidades que van a tener que materializarlo. Eso se logró durante el segundo semestre del 2025, todo ese proceso de articulación y de definición de las acciones y ya logramos la firma de 20 ministerios que tienen que firmar el decreto. Solamente nos falta uno y pasamos para la firma del señor presidente de la República el plan para que sea una realidad, para que lo adopte mediante decreto y empecemos enseguida la implementación. Bueno, desde ahí de la oficina de la alta consejería, hoy, en la actualidad, valga la redundancia, ¿qué retos ven ustedes que enfrenta hoy Colombia en materia de derechos humanos, Helber? Y le pregunto esto porque pues del 2024 para acá vino todo este estallido triste en el sector del Catatumbo y hoy en el Nariño y etcétera. ¿Cómo se ve? O sea, lo pongo como en el contexto. Tenemos un plan listo, ya desarrollado, aprobado por los diferentes ministerios que tienen que aprobarlo y las oficinas públicas que tienen que aprobarlo. Falta la firma del presidente. ¿Está ese plan preparado para poder enfrentar a como ustedes ven hoy el país en materia de derechos humanos? Sí, sí, digamos que eso es importante, Milton, esa pregunta, porque, claro, cuando uno habla de derechos humanos en este país, eh, es fácil uno no perder de vista que la situación de derechos humanos en Colombia ha sido muy grave durante muchos años, ¿no? No solamente por el conflicto armado o los conflictos armados, sino también por la violencia sociopolítica que hemos vivido, las diferentes violencias sociopolíticas. En Colombia han habido genocidios políticos, en Colombia han habido políticas sistemáticas y generalizadas de ataques a la población civil a través de aparatos institucionales como los falsos positivos. En Colombia ha habido una persecución a movimientos sociales como el sindicalismo, Bueno, como los maestros. y hay que anotarle que ahora también existen y están, ya se conocen, incluso yo me puedo considerar uno, falsos positivos judiciales. Otro sistema ya no es simplemente quitarle la vida al líder, que lamentablemente sigue sucediendo, algo que no debería pasar, pero pasa. Pero a quien no se le puede quitar la vida, entonces se le hace un daño moral, un daño a su persona, a su imagen, a su vida y a su entorno. Sí, porque no solamente a la persona, sino a su entorno familiar. El Plan Nacional está abarcando también todo ese tema en cuanto a los derechos que todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas, porque Claro. es, es derechos humanos y derecho internacional humanitario, ¿no? Que hay una gran diferencia. Va por la misma línea, pero hay una gran diferencia uno de otro entre lo que acoge uno y acoge el otro. Claro, ¿Sí está claro. listo el Fíjate, plan para eso? ahí me das coba para contarles algo que es muy importante y es que el plan trabaja sobre 6 líneas. En la primera, reducir Sí, la inequidad tanto sobre las personas individual, pero también la colectiva. ok,
Y esa reducción de la inequidad debe hacerse a través de la garantía de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales, por supuesto sin perder de vista los enfoques diferenciales. Segundo, el plan debe trabaja para garantizar la equitativa distribución de la propiedad de la tierra, del ordenamiento territorial, pero eso alrededor del agua, ¿cierto? Ok, Y sí. alrededor prevaleciendo la protección de la biodiversidad, la transformación de la matriz energética, porque sabemos que estamos en medio de una crisis climática y ambiental y eso significa superar esa crisis ambiental y eso debe hacerse sí o sí con la participación de las comunidades. Tercero, y es lo que tú acabas de decir, Milton, el plan está alineado para fortalecer entornos seguros y protectores para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, fíjate, que las personas puedan ejercer una candidatura política sin lo que tú dices, sin estigmatización, sin persecuciones, etcétera. Y generar que esos espacios tengan mecanismos e instrumentos que permitan una participación democrática pertinente y eficiente. Cuarto, súper importante, incrementar el reconocimiento de la diversidad cultural y eso significa promover el acceso y el uso y la producción incluso de tecnologías de la información y la comunicación como lo que tú estás haciendo, Milton, en este tremendo y valioso trabajo. Es decir, Gracias. en esa cuarta debe no solamente reconocerse la diversidad, sino promover que se produzcan y que se fortalezcan el trabajo o los trabajos como los que tú estás haciendo. Quinto, penúltimo, promover una cultura de paz. Promover una cultura de paz. Es que a veces perdemos de vista que es que la paz es la que salva vidas, ¿no? La gente a veces critica que haya propuestas Y alrededor de la paz. esas son Y las no, cosas tenemos. esas son las cosas a veces que entran como de verdad en la ironía histórica de nuestra idiosincrasia. En un país lleno de violencia, eh, todavía habemos colombianos, bueno, hay colombianos, yo me salgo de ahí, que toda idea o política de paz le disgusta, porque creen que la solución es el acto violento, que si bien está ya hace parte del Estado para ciertas situaciones, eh, sí ha sido demostrado a través de la historia que primero está el diálogo. Siempre hay que buscar primero las vías de diálogo para poder lograr. Y mire, Helber, usted no me lo va a creer, pero en todos los capítulos siempre termino haciendo esa reflexión y es buscar el diálogo. Incluso cuando aquí hay un control cívico, político, ciudadano, contra quien sea, siempre digo, bueno, el micrófono está abierto, porque sin importar las diferencias que tengamos, siempre debe haber o va a haber un punto en común y desde ese punto en común podemos partir para el desarrollo del tejido social. O sea, pero siempre dialogando, sin importar las Claro, diferencias. Entonces sí es algo que pasa. claro. Helber, como nos queda poco tiempo, pregunta rápida. Eh, eh, ¿Cuál va a ser el mecanismo de seguimiento y para el cumplimiento de este plan al momento en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, lo firme? Excelente pregunta. Mira, ahí va a tener dos tipos de seguimiento. Uno, a través de indicadores. Entonces, Sí, las acciones tienen sus propios indicadores, cada acción tiene una responsabilidad en una entidad y va a ser público a través de una plataforma, público para cualquier persona que pueda ver quién está cumpliendo, cómo ha cumplido y cuáles son los plazos y en qué municipios. ok. Pero además hay un instrumento que termina siendo político, de gobernanza política, y es que, si se quiere, hay una comisión, que es la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que es el principal escenario político y estratégico del Estado colombiano, donde se va a hacer seguimiento al plan. Y ese mecanismo tiene participación de la sociedad civil, va a tener en el marco del plan participación obligatoria de la sociedad civil. Pero ese mecanismo, esa comisión, se va a nutrir de lo que los comités de derechos humanos
que son municipales o son departamentales, hagan seguimiento al plan. Es decir, por ejemplo, en Barrancabermeja o por ejemplo en el departamento de Santander, hay comités de derechos humanos que van a tener la hoja de ruta del plan del departamento, el del municipio, van a hacer seguimiento a la implementación del plan y van a tener la oportunidad de hacer reportes a la comisión intersectorial para decir, mira, aquí está pasando esto, aquí no está pasando esto, aquí hace falta que tal entidad o tal sector lleve a cabo sus acciones. Eso nos va a permitir hacer seguimiento continuo, estratégico y cercano desde los territorios a la implementación del plan. Bueno, y eso le permitiría, por supuesto, a las organizaciones sociales participar en el cumplimiento de este mismo, haciendo veeduría y control. Eso para todos los amigos defensores de derechos humanos que nos están viendo y, por supuesto, a los compañeros de la corporación Cornacoy, de la cual también tengo el privilegio de dirigir. Eh, por favor, yo sé que están ahí conectados viendo la transmisión. Hay que estar muy atentos a la firma y entrega también de este plan. Helber, se nos acaba el tiempo, no me queda más sino decirle gracias de verdad por abrir su agenda, su espacio para estar acá, 8:17 de la noche. No sé si quiere terminar con algún mensaje para las comunidades al cierre. ¿Sí? ¿Cuál sería ese Sí, mensaje, Helber? Milton, no, agradecer este espacio porque finalmente este plan y finalmente los derechos humanos se sostienen por la gente. Y la gente es la que va a lograr que este tipo de visión alrededor de los derechos humanos se mantenga. En otras palabras, si nosotros creemos que los derechos humanos son fundamentales para tener vida digna, para tener garantía de derechos, debemos hacer posible que esta visión política progresista de cambios sobre la garantía de derechos se mantenga. Creo que eso es esencial y depende de nosotros y nosotras para lograrlo. Listo, Helber. Helber, muchas gracias de verdad. Espero que cuando ya el plan esté listo, usted pueda volver con nosotros y ya hablar en materia más en eso. De pronto invitaremos a algún representante de una organización que no sea la que yo dirijo para que pues tengamos un poquito más de apertura. No sé, invitaremos a alguien, no sé, yo aquí digo creo, o alguna otra OFP, alguna organización social del territorio, para que ya dialoguemos en pro de todo lo que nos traerá a favor, no solo a líderes sociales, sino a todos los ciudadanos, este plan nacional que se va a implementar con ayuda de Dios antes de que este gobierno termine. Yo creo que el presidente lo dejará firmado. Si hay intención de que el presidente lo deje listo, firmado y con... Absolutamente, está esperando con ansiedad tenerlo sobre su escritorio para suscribirlo y ponerlo en marcha, por supuesto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de política no le hablo por su trabajo, su perfil. Yo sé que no debe de hacerlo, pero de verdad, mil gracias, Helber. Espero tenerlo por acá pronto o que nos veamos en Bogotá, si Dios permite, en poco tiempo. Muchas gracias, Allá Helber, a estaré. usted por estar acá. Gracias. Un abrazo grande. Mucha suerte, Igual Milton. Gracias. acá se le espera con este calor. Bueno, y a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros, gracias. Son las 8:19 de la noche. Les cuento que mañana tenemos también dos buenos invitados. Tenemos al director del Hospital Regional del Magdalena Medio y al secretario de Salud, quienes me confirmaron que ya puedo decir y hablar sobre esta entrevista del día de mañana. A los que se conectaron, a José, a Elkin, que por ahí han dejado uno que otro comentario, gracias. Les pido por favor me ayuden compartiendo esta transmisión. Decirles que vamos a estar toda la semana, y esta semana sí vamos a estar activos a full, porque el domingo tenemos elecciones presidenciales. Estoy tratando de organizar un equipo interesante para un debate el miércoles en pro a estas elecciones del domingo. Y el domingo, pues por supuesto, como les digo, hacer una transmisión especial, estar muy atento a lo que pasa, a los resultados y demás. O sea que va a ser una transmisión un poquito más larga. Pero bueno, aquí vamos a estar conectados compartiendo con ustedes, leyéndolos, los mensajes que me envían por el interno. A los que se conectaron en YouTube, mil gracias. A los que se conectaron en Facebook, gracias. Les recuerdo, amigos, estas son mis redes, @MiltonArdilaAG, para que me sigan en cualquiera de ellas. Quienes no vieron lo que estábamos hablando al inicio de la transmisión, pues váyase y reproduzcalo de nuevo o vaya mañana a YouTube, que allá va a encontrar la entrevista, igual que el fragmento de la entrevista que le hicimos hoy a nuestro compañero Helber, también la van a encontrar en YouTube.
ya cargada el día de mañana, si Dios nos tiene con vida. Ya solamente el fragmento, no toda la transmisión, sino los 30 minutos, los 35 minutos de entrevista con el compañero Helber, para que vayan y la vean y me ayuden por favor compartiéndola. Nada, agradecido con ustedes nuevamente por estar aquí, por acompañarme. Sé que hay temas que son hartos, que no nos gustan, pero mi hermano, hay que hablarlos así sean incómodos. Hay que hablar de los temas nacionales, hay que hablar de política, hay que hablar de temas sociales, hay que hablar de temas religiosos, hay que hablar de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro tejido. Los invito a que se vayan a Twitter y miren la polémica con Edwin Palma para que no vayan a decir que el mentiroso soy yo, que claramente el tiempo siempre me ha dado la razón, aquí por lo menos en mi territorio, y se den cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. Los que son del territorio saben que no estoy diciendo mentiras. Y espero que les haya gustado la entrevista con Helber, de verdad un tema muy importante como activista social, como defensor de derechos humanos, era un tema que tenía que traer a la mesa. Gracias a Dios lo pudimos hacer antes de que el presidente lo firme y pues como lo escucharon ustedes a través de Helber, probablemente tendremos una segunda parte luego de que el presidente lo firme, supongo yo después del término de las elecciones presidenciales. Ojalá el 31 se acabe ya tengamos presidente, pasemos la página y sigamos adelante con nuestro proyecto de cambio, con nuestro proyecto progresista, el proyecto de todas y todos los colombianos. A todos ustedes de verdad, mil gracias por haber estado hoy aquí conmigo en esta transmisión. Simplemente me queda agradecimiento con cada uno de ustedes, porque pues mal o bien están ahí conmigo, me están acompañando en todos estos procesos. Como siempre no me queda más sino decirles que se vayan a leer un librito, a leer un cuentico, pero que se vayan a leer porque es importante leer y estar informados de lo que pasa en todo el territorio. Muchas gracias, nos vemos mañana después de las 7 de la noche o a las 7 de la noche en punto. Dos invitados muy buenos, vamos a hablar del tema de salud, así que no se lo pueden perder y que rime que se pueda.